Si sientes que cuanto más te esfuerzas en conseguir algo, en conseguir mejores relaciones, mejor trabajo, mejor economía, mejor salud, todo eso más se aleja de ti, déjame decirte que estás oponiendo demasiado fuerza para que se den las cosas. En el vídeo de hoy quiero comentarte cómo puedes salir de ese bucle en el que cuanto más trabajo, más interés, más deseos pones en algo, parece ser que todo eso se aleja mucho más, se hace más costoso, tiene más dificultad a alcanzar y te voy a explicar el por qué sucede todo esto. Mi nombre es Manuel Borja, bienvenido. ¿Qué tal familia? Bienvenido, bienvenida a este nuevo vídeo. Hace unos días simplemente me llegó un mensaje, ya sabéis, a través de Instagram, donde puedo compartir y hablar con todos vosotros de una manera mucho más cercana. Por cierto, si no me sigues, tienes el enlace debajo del vídeo. Y me preguntaban un seguidor que por qué cuanto más hacía, más sentía que debía seguir haciendo, y todo eso le entraba en una rueda de la rata, ¿no? De intentar cada vez producir más, cada vez luchar más, cada vez conquistar más, y que lo único que hacía era sentir que, por ejemplo, ahora que estamos en época de verano, si frenaba, si dejaba de trabajar, si se desconectaba realmente de su trabajo, pues que sentía que todo se caía. Y realmente esto viene en cualquier ámbito de tu vida, viene en las relaciones, viene en el negocio, viene en tu salud, viene con todo. Y si a ti que estás viendo este vídeo también te ocurre, déjame decirte que hay algo que la sociedad llama desapego, practicar la ley del desapego, y yo no lo llamo así, yo llamo aceptación y rendición. Y te voy a explicar el por qué, cuál es la diferencia entre el desapego y la aceptación, la rendición, la fe. Y mira, todo esto nace de una idea, de un deseo. Deseo facturar más, deseo que mi emprendimiento me vaya mejor, deseo un mejor puesto de trabajo, deseo una mejor relación, deseo encontrar una mejor pareja, mejor que la anterior, deseo que vaya mejor la relación con mis padres, deseo que X, Y o Z, deseo ese coche, deseo esa casa o deseo que cambie de país e irme a vivir fuera, ¿no? Siempre tenemos un deseo intrínseco, ¿no? El ser humano siempre está deseando, porque nos han acostumbrado y nos han vendido, que este es otro tema, nos han vendido de que no somos suficientes, de que lo que tenemos no es suficiente y de que el jardín del frente siempre está mucho más verde que el nuestro, ¿no? Eso lo primero. Pero cuando tú al cerebro le mandas ese input, esa señal de deseo X, se la estás dando desde la escasez, no desde la gratitud, no desde el agradecimiento, sino desde necesito, desde el deseo. Y bueno, ya habéis visto en vídeos anteriores, ¿no? Cuando os he puesto la tabla de David Hawkins, que el deseo calibra muy bajito. El deseo es una insuficiencia, es una escasez. Y cuando tu cerebro interpreta que hay una escasez, se pone a vibrar en ese modo de deseo, por lo tanto entramos en ese círculo vicioso de necesito, por lo tanto trabajo más, por lo tanto obligo más, por lo tanto me estreso más, enfermo más, y empiezas a entrar en esa búsqueda de algo que realmente ya está en ti. Y para que entiendas este concepto de una manera mucho más terrenal, yo en mi época, el que conoce mi historia, que ya la he contado en vídeos anteriores, yo en mi época en la que trabajaba para multinacionales, área de ventas y marketing, etcétera, etcétera, yo era un tiburón de las ventas, iba continuamente persiguiendo los números, ¿no? La siguiente conquista, el siguiente éxito externo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que eso es insostenible, llega un momento en el que es insostenible porque te das cuenta que cuanto más haces, en lugar de agradecerlo, respirarlo y disfrutarlo, estás pensando en cuál es el siguiente paso. Por lo tanto, metes a tu organismo, y digo organismo porque ahora te comentaré, metes a tu organismo en una carrera, como decía antes, en una carrera de la rata, en una carrera de hámster, en la cual estás continuamente produciendo, y muchas veces ni siquiera produces del propio estrés al que estás sometiendo tu mente, tu cuerpo, con el único deseo de conseguir el siguiente hito, el siguiente éxito, lo que la gente externa considera el éxito profesional, ¿no? Y llega un momento en el que tu cuerpo, tu ser, tu alma se resiente. A mí me ocurrió, de hecho, he acarreado durante más de 6 años problemas digestivos, problemas de estrés, etcétera, y curiosamente ahora, hace tan solo 15 días, me han dado el alta del digestivo, después de estar varios años en los que ya era estable, ya me han dado el alta. Lo agradezco a Dios y agradezco sobre todo a darme cuenta de que yo mismo
ese estrés, esa gana de manifestar de manera externa algo que dentro de mí ya estaba, en lugar de pararme a disfrutar ese camino, ese proceso, cuanto más te esfuerzas, cuanto más fuerza pones en las cosas, ojo ahí, porque no quiero que se entienda que mayor esfuerzo, más complicación. No quiero decir eso. No quiero decir que no te esfuerces para conseguir las cosas. Quiero decir que hay un punto en el que tú, como ser humano, no puedes dar más de sí. Hay un punto en el que ya ese deseo mal entendido empieza a convertirse en una obsesión y empieza a convertirse en una forma de vida que lo único que te hace es no estar feliz, no estar en paz, no estar en calma, no estar agradecido con lo que ya tienes, con lo que ya haces, y empiezas a vibrar en esa escasez. Y ahí viene mal humor, problemas, salud, etcétera, etcétera. Malas relaciones, mala economía, porque todo lo que ves de manera externa en tu mundo es lo que se refleja de manera interna. Por lo tanto, te diría que cuanto antes empieces a dejar de perseguir y a dejar de intentar forzar las cosas, párate un segundo y piensa, ¿realmente necesito más? ¿Realmente, si eso está para mí, debo entrar a la fuerza en esa sala? O sea, yo siempre, cuando hablo con mis alumnos, que por cierto, aprovecho para decirte, estoy ayudando a personas como tú, tienes un enlace debajo de este vídeo, con mi programa La Semilla, para que puedas empezar a ordenar tu vida, a encontrar esa paz, esa tranquilidad y sobre todo a transformar tus resultados, tienes un enlace debajo de este vídeo, ¿no? Pero piensa que cuanto más te esfuerzas, más piensas que todo depende de ti. Y déjame decirte que la mente humana tiene un ángulo de visión, no tiene más de allí. Tiene un ángulo, imagínate que tiene un mapa, pero ese mapa, para haber entendido, imaginamos, te lo voy a hacer muy sencillo, imaginamos que quieres ir del punto A al punto B, ¿vale? Del punto A al punto B, tú tienes un mapa trazado que te lleva del punto A al punto B, pero para saber qué camino coger y para dibujar ese mapa, o bien un ser humano ha tenido que hacerlo antes que tú, o bien a través de herramientas o tecnología que el propio ser humano ha creado, puede ver cuáles son los caminos. Pero al final, el último ente que te da esa visibilidad es el ser humano. Es algo que está creado por el humano, ya sea por experiencia propia, ha recorrido el camino, o ya sea por herramientas que el propio ser humano ha construido para, ¿vale? Hasta ahí se entiende. Entonces tú te quieres trasladar del punto A al punto B y vas a hacer ese camino que alguien anteriormente ha mostrado en un mapa o que alguien anteriormente lo ha caminado. Ok, ¿qué ocurre? Que si todo eso fuera tan sencillo, todo el mundo teniendo el mapa podría ir del punto A al punto B, ¿vale? Lo que no cuenta, lo que nadie te dice, es que para ir del punto A al punto B, no siempre, no todas las vías son las que están en ese mapa, porque el ser humano solo tiene una parte de racionalidad. Ah, claro, es que si quiero ir del punto A al punto B, pues tengo que ir andando, o tengo que ir en bicicleta, o tardo 7 días con una mochila a la espalda, cargando peso y tal. Pero controlar cuántos días me va a llevar, de qué forma voy a hacer el viaje, si voy a competir con otros humanos, si voy demasiado lento o voy demasiado rápido, si me entran prisas, vuelvo otra vez a esa escasez del ego que intenta controlar absolutamente todo. Y hay circunstancias en el camino, al igual que en la vida, que se salen del control del ser humano. Por lo tanto, cuanto más vibres en esa escasez, más miedo proyectes y más deseo, mal entendido del deseo, como necesidad, como escasez, más te va a costar. Que es lo que me ocurría a mí cuando trabajaba en multinacionales y es lo que le ocurre a este seguidor que me dejaba la pregunta, y seguramente tú que estás viendo este vídeo y ya llevamos un ratito hablando, todos los que estén viendo este vídeo en este preciso momento son personas que han experimentado alguna vez este tipo de sentimiento. Por lo tanto, tienes que entender que hay circunstancias que no están de ti, que hay circunstancias que nos limitan como ser humano y que son ajenas a nosotros. Oye, puede ser que me haya torcido una pierna, puede ser que aparezca una roca que antes no estaba en ese camino y que me va a costar, me va a llevar más tiempo. No quiere decir que no vaya a llegar a la meta, no quiere decir, pero la pregunta es, ¿estoy dispuesto a continuar en el camino a pesar de las dificultades? ¿Estoy dispuesto a emprender este camino a pesar de no tener las garantías de llegar a esa meta? Porque esas son la gente que llega, esa es la gente que triunfa, esa es la gente que a pesar de no tener una garantía de que esa meta está ahí y de que ese mapa esté equivocado o no, tengo la convicción, tengo la fe
de que eso se va a dar. Y entonces ahí ya no hay problema, porque ya no estás desde la escasez, estás desde la certeza. Ya no estás desde el deseo, estás en alineación. Es un llamado, es un deber. Siento que esto es para mí. Ya no estoy desde el si no lo consigo en 3 meses, y esto hay muchísima gente con el tema de los negocios y el emprendimiento y todo eso, si no lo consigo en 3 meses, ¿por qué? Porque estamos en esta sociedad dopamínica de que las promesas es aquí y ahora, ¿vale? Haz esto para convertirte en un coach, haz esto para conseguir resultados, consigue pareja en menos de 3 meses, consigue adelgazar en menos de 90 días, consigue, todo el rato es consigue, 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 y nos meten en esa rueda. ¿Y qué pasa si no lo consigues? Que es tu culpa, te responsabilizas, no, es que habré fallado en algo, la persona de turno, no, es que no has puesto el trabajo suficiente, y así todo el rato, en juicio, en escasez. Ok, Manuel, ¿y cómo conseguiste salir de ahí? ¿Cómo conseguiste salir de esa rueda de la rata? Lo primero, darme cuenta que estaba dentro. No es un proceso fácil, no es sencillo, porque tu ego una y otra vez te va a decir, no, pero es que es lo que necesitas. Jolín, si necesitamos un mejor coche, por mucho que yo diga estoy en escasez y estoy en ego, es que realmente necesito un mejor coche. No, cariño, te dice tu pareja, es que la casa se está quedando pequeña. Pues, ¿qué vas a pensar? ¿Qué te va a decir tu ego? Tienes que trabajar más, tienes que hacer más horas en el trabajo, busca un empleo mejor, porque... Y estás en esa escasez. Entonces es muy difícil decirle al ego, para, ¿vale? A esa vocecita interna que tienes, que muchas veces no sabe aconsejarte, todo lo contrario, lo que sabe es meterte miedos, estrés, ansiedad dentro de tu cabeza. Es esa voz que no te deja dormir, ¿vale? Cuando tu mente está en paz y está en calma, cuando tu energía es pura, la persona duerme del tirón. Cuando la persona necesita anestesia para dormir, para descansar, para encontrarse en paz, entonces es que hay algo dentro que no va bien. Y aquí mucha gente me dice, no, Manu, pero es que no sé lo que... Sí, lo sabes. Lo que pasa es que no te quieres sentar a hablar contigo, a apagar las pantallas, a apagar el ruido, a apagar la luz y quedarte en silencio contigo. Eso es lo que no quieres. ¿Y cuánto tiempo tengo que estar? Hasta que encuentres la respuesta. Pueden ser 10 minutos, pueden ser 10 horas, hasta que encuentres la respuesta, ¿vale? ¿Cómo lo hice yo? Cuando me di cuenta de que estaba en esa carrera de la rata, cuando me di cuenta que el facturar más no me llenaba el alma, cuando me di cuenta que el facturar más, el estrés de más llamadas, más trabajo, más irresponsabilidad, lo único que hacía era enfermarme, ya te digo, a nivel digestivo en mi caso, que dicen que el estómago es el segundo cerebro. Cuando yo encontré eso, lo que dije, cuando yo me rendí, es cuando empecé a entender todo. Cuando yo me rendí a Dios y dije, ok, Dios, sé que hay cosas que se escapan de mí como humano. Ya me he dado cuenta que cuanto más trabajo y más creo que todo depende de mí, como si hubiera un método infalible que no estoy sabiendo aplicar, cuanto más hago, más me estoy dando cuenta de que estoy más perdido. Es como el niño que quiere aprender a andar y empieza a intentar correr por su cuenta. Por su cuenta. Entonces el papá está mirando y dice, bueno, déjalo, se tiene que equivocar, se tiene que caer. Y cuando ya el niño se ha dado 20.000 golpes, ya viene mayugado, y su papá está así con las manos abiertas esperándole, y viene el niño y dice, papá, enséñame a caminar, cuando aprendamos a caminar me enseñas a correr, y cuando me enseñes a correr, luego me enseñas a montar en bici. Primero con ruedines y luego sin ruedines. Ahí es cuando se produce la magia. Y no significa no hacer nada, significa hacer tu parte, únicamente tu parte. Esto al final, para, insisto, ir del punto A al punto B, tienes que poner el 50%, hacer lo que te corresponde. La espiritualidad no es sentarse en el sofá y esperar a que Dios me traiga todo. Me pongo música de fondo, me pongo a meditar aquí sentado y Dios se encarga. No, significa, se lo entrego a Dios, sé que hay una parte que espiritualmente hay que trabajarla, hay que hacerla, hay que aprender, hay que transitarla, y yo me encargo en el mundo material, como alma infinita encarnada en un cuerpo, me encargo a poner todo lo que está de mi mano. Por eso hay una parte de la Biblia que dice, y ojo aquí, esto no es un canal religioso, no es un canal religioso, ahí tengo libros, desde la Biblia hasta metafísica, hasta Napoleón Hill, que es el mayor padre del éxito. Y en ningún caso este canal es un canal religioso. Este es un canal que cuando hablamos de Dios hablo de el Creador, hablo de la fe, hablo de la parte espiritual, hablo de eso que tú a día de hoy no puedes controlar, hablo de esas leyes universales que llevan años gobernando desde el principio de los tiempos, hablo de todo eso. Y la Biblia, que es un texto sagrado y canalizado, dice, pon a Dios primero
y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Hasta que tú no entiendas eso en tu vida, tú vas a seguir en el ego humano, vas a seguir en la fuerza, vas a seguir en la escasez, vas a seguir en esa lucha externa de conquistar aquello que es externo. Pero la lucha, lo primero, no es una lucha, y es una experimentación, ¿vale? Hay una diferencia entre luchar y experimentar, son cosas diferentes. La lucha, la conquista externa, empieza desde dentro hacia afuera, jamás desde fuera. La gente siempre piensa que tengo que conquistar afuera para que todo dentro esté bien. Y déjame decirte que no. Déjame decirte que he conocido a gente con muchísimo éxito externo y yo también lo he podido experimentar y me sentía más vacío que nunca. Sentía que no llegaba. Sentía lo que decía este seguidor, ¿no? Sentía que si paro ahora en vacaciones, o paro en Navidad, o paro cuando pare, cuando mi calendario me diga que tengo que parar, me siento vacío. ¿Qué ocurre? Que cuando tú estás pleno desde dentro, puedes parar en cualquier momento. Puedes tomarte un respiro un martes por la tarde o un jueves por la mañana, sabiendo de que no estás haciendo de menos. Insisto, no te agarres a esto para no poner el trabajo, no te agarres a esto para pensar que por el simple hecho de existir ya y pensar en materializar ya te van a llegar las bendiciones. No, la abundancia, la economía, las relaciones, la salud no viene así. Si quieres estar saludable tendrás que comer bien e ir al gimnasio. Si quieres tener buenas relaciones, encárgate de ser la persona que es capaz de soportar y de entregar aquello que realmente estás buscando. Si quieres tener buena economía, tendrás que poner trabajo, pero también saber gestionar ese patrimonio, etcétera, 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 en cualquier área de tu vida. Así que sin más, espero que te haya gustado este vídeo. Mi nombre es Manuel Borja. Te invito a que hagas clic y revises los enlaces que están debajo del vídeo y sobre todo que te suscribas si no lo has hecho, porque hay mucha gente que ve los vídeos, no están suscritas y no le vuelve a aparecer. El algoritmo de YouTube funciona así. Así que sin más, mi nombre es Manuel Borja y recuerda siempre, Dios te quiere bien. Paz.